Hola a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo episodio de Sembrando Diálogos. Espero que todos se encuentren bien en el momento que estén escuchando este capítulo y aprovechamos de saludar a todos nuestros y nuestras oyentes y también a la radio de la Universidad Central, quien nos apoya en la publicación de este episodio. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy día estamos acompañados por primera vez en una sesión grupal, ¿cierto? De tres profesionales que forman parte de un proyecto del que les vamos a comentar en esta sesión, que esperamos de verdad que sea de su absoluto interés. Hoy día nos acompaña Rodrigo Bruna, quien es académico y artista visual, Constanza Briceño, que es terapeuta ocupacional, y Claudia Collado, que también es enfermera, y que todos ellos participan, ¿cierto?, de un proyecto de podcast llamado Historias que Abrazan. Y la verdad es que esperamos, ¿cierto?, que este proyecto y esto que vamos a comentar en esta sesión pueda obviamente ayudarnos a todas las personas que estamos escuchando a mirar, ¿cierto?, la vida y la muerte, porque de eso se trata un poco este capítulo, desde otra perspectiva. Así que, chiquillos, bienvenidos a este espacio. Y bienvenidos y de verdad nuevamente les agradecemos que se hayan querido sumar a conversar con nosotras y a contarnos de este hermoso proyecto. Así que, bueno, en verdad siempre como un ritual para nosotras y para las personas que escuchan, es muy importante poder conocerlos y saber quiénes son, a qué se dedican y lo que ustedes también nos quieran compartir. Entonces, no sé si hay alguno de ustedes que les gustaría empezar. Quizás la Constanza Sí, la Constanza tuvo tiene sonrisa cara. de ya, yo parto. Bueno, ustedes ya me presentaron, ¿cierto? Constanza Briceño, muy contenta de estar conversando hoy día con ustedes. Yo soy terapeuta ocupacional, trabajo en el Departamento de Terapia Ocupacional y Ciencia de la Ocupación de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, que es nuestra institución, ¿cierto? Que nos une con Rodrigo, con Claudia. Y bueno, yo soy parte, además de las labores como docente en el Departamento y Escuela de Terapia Ocupacional, soy parte de un grupo llamado el Grupo Transversal de Fin de Vida y Muerte, que es un grupo que surge, ¿cierto? O se nutre principalmente de un equipo que está en la Facultad de Medicina, pero que se ha ido abriendo también a otras facultades de la universidad y que, como dice su nombre, ¿cierto? Nos convoca el poder hablar sobre temáticas vinculadas a la muerte. Yo me incorporé a ese grupo que estaba creado desde antes, así que después Claudia ahí nos va a contar un poquito más. Pero a partir de ese grupo nos pudimos ir conociendo. Ahí yo conocí a Claudia, quien ahí también les va a ir contando, ¿cierto?, sobre sus líneas de trabajo y trayectoria. Pero un poco ella ha sido bueno, quien es la responsable de este proyecto y que nos ha ido convocando, porque este es un proyecto que acá estamos tres personas, pero que en realidad estamos representando un grupo mucho más grande que viene no solo de la universidad, sino que también de otras instituciones. Y el interés que nos une a todos justamente tiene que ver con, de alguna manera, poner sobre la mesa lo que tiene que ver el tema del cuidado de fin de vida, los cuidados paliativos, perdón, la muerte y el morir. Yo personalmente tengo más experiencia en el ámbito de la geriatría, del envejecimiento. Mi tesis de magíster la desarrollé también en necesidades de cuidado de fin de vida en personas mayores dependientes. Ha sido siempre desde mi práctica clínica un área de interés y el estar en este grupo y las distintas iniciativas que han ido surgiendo, la verdad es que siento que es un poco lo que me hacía falta más en esta vida académica, ¿cierto?, de las clases y el pregrado y la docencia. Entonces, la verdad es que han salido varios proyectos, varias iniciativas que esperamos que tengan, ¿cierto?, un alcance y sobre todo es, como les decía, poner el tema sobre la mesa, que para nosotros ya es mucho más natural, pero reconocemos que no lo es todavía para todas las personas. Entonces, esa es una de las motivaciones también detrás de este proyecto. Bien, muchas gracias, Constanza. Y que es cierto lo que compartes como de lo poco natural que a veces es ir abordando como el tema, o lo difícil que es para muchas personas hablarlo. Bueno, yo creo que quizás de ahí podemos profundizar en eso también. Claudia. Em, bueno, oye, muchas gracias por invitarnos también, ¿cierto? En cuanto nosotros recibimos esta invitación,
La verdad es que estuvimos súper contentos y contentas y yo creo que lo primero es mencionar o reforzar lo que Constanza decía, es que nosotros somos tres de un grupo que es mucho más grande, que es un grupo que es multidisciplinario, que hay estudiantes, que hay funcionarios y que hay académicos de la universidad, tanto de la Facultad de Medicina como de la Facultad de Arte, y que también tenemos una alianza con la Radio Universidad de Chile. Entonces es como nosotras simplemente, nosotros venimos como que representamos de alguna forma algunos puntos clave o diferentes ejes del proyecto, pero sin duda que somos muchos más y vamos a estar nuestros compañeros y compañeras súper contentos también de saber que estamos conversando con ustedes y todo eso. Bueno, yo soy enfermera, trabajo en la Facultad de Medicina hace como 18 años y investigo sobre la muerte, el fin de vida y el morir hace harto tiempo ya, yo creo que como 12 desde mi trabajo de magíster, como 12 años, y después seguí la misma línea en el doctorado. Yo hice mi doctorado en Escocia, en la Universidad de Edimburgo, en donde investigué la planificación del cuidado de fin de vida y hizo investigación cualitativa con datos empíricos, ¿cierto? Cuando todavía en Chile no había ley y cuando todavía ni siquiera sabíamos si nosotros hablábamos directamente de fin de vida y muerte, y mucho más extraño era preguntar sobre preferencias de cuidado y preferencias de cuidado de fin de vida. Entonces, claro, un poco en esta experiencia, cuando tú estás inmerso, ¿cierto?, en un programa de la magnitud de un doctorado que es como harto tiempo y además de afuera, como que explotas todas las áreas del conocimiento. Y ahí fue un poco cuando empecé a conocer y empecé a participar de actividades relacionadas con la salud pública en fin de vida, ¿ya? Y cómo eso podía ayudar y colaborar con efectivamente poder implementar políticas públicas vinculadas precisamente con mi área de investigación, que era, por ejemplo, el promover y el permitir que las personas pudieran expresar preferencias de cuidado tanto a sus familiares como a sus proveedores de salud. Y un poco, claro, participando de varias experiencias en Edimburgo y paralelo, yo seguía vinculada con una patita acá en la facultad, que era pertenecer a este grupo transversal de fin de vida y muerte. Entonces, como que yo de alguna forma me mantuve como latente eh, hasta como mi tercer o cuarto año casi, como mi tercer año del doctorado. Y ahí empecé de nuevo a ser activa en el grupo, ¿no? Y me empecé a unir a los trabajos que había en las reuniones. Y bueno, finalmente cuando ya regresé, se dio la posibilidad de poder eh, pensar en un evento que fuera trabajado desde la facultad. Y ahí fue cuando nos conocimos con Rodrigo, en este evento Semana de la Muerte, que Rodrigo se unió, ¿cierto?, a nuestro grupo desde la Facultad de Arte para poder crear por primera vez y diseñar como a medida un evento que fuera masivo, dirigido en ese momento a la comunidad estudiantil, desarrollado y creado colectivamente, que yo creo que es una de las grandes características que nos une en este grupo transversal, que somos multidisciplinarios pero súper horizontales, en donde trabajamos y desarrollamos iniciativas múltiples de acuerdo a nuestras posibilidades. Si se puede más, si se puede menos, hacemos menos, y tratamos siempre de compartir el trabajo, de que todos estén incluidos, y las iniciativas ponerlas como sobre la mesa, ¿no? Oye, está la posibilidad de quién quiere participar. Yo creo que eso ha sido súper bonito, y ahí un poco eh, pensando en que, claro, yo investigaba esto fin de vida, conocí una de las enfermeras del Instituto del Cáncer y ahí empezó a surgir esta idea de hagamos un podcast, y después la segunda idea era necesitamos dinero para este podcast, tenemos que generar un proyecto, ¿no? Y ahí apareció esto de postular a este fondo Valentín Letelier, que finalmente lo adjudicamos, que es un fondo de extensión de la Universidad de Chile, que es un fondo que es bien prestigioso y que es bien competitivo también. Entonces, ha sido muy interesante este camino. Eso yo creo que como un súper resumen de mí y de cómo llegué a este podcast. Perfecto, muchas gracias, Claudia. Entonces, a ver si lo digo bien, me corrigen porque lo anoté. Es historias que abrazan, relatos sobre morir, cuidar y dignificar la vida en comunidad. Dignificar la muerte en comunidad, ese es el nombre original del proyecto. Sí, lo que pasa es que hemos ido trabajando en el logo, un nombre llamativo, entonces quizás va a quedar como hablar de morir para aprender a vivir, pero el título original
tiene que ver con estos Ya. relatos sobre morir, cuidar y dignificar la muerte en comunidad. Súper. Gracias, Constanza. Rodrigo, encantadas también de escucharte. Sí, bueno, nuevamente muchas gracias por la invitación. Y bueno, yo también soy de la Universidad de Chile, la Facultad de Arte, me formé en la Facultad de Arte en el ámbito de las artes visuales, soy artista visual, soy investigador, soy académico. Principalmente mi ámbito de investigación tiene que ver con prácticas contemporáneas, arte contemporáneo, es como el énfasis que doy tanto a lo investigativo como también a mi práctica como artista. Eh, bueno, he desarrollado la carrera, todo esto como en paralelo, o sea, profesor, artista visual y a la vez investigador, y eso ha sido bien demandante en el sentido de que implica también buscar puntos de unión. Y en el último tiempo, yo creo que ya también más de 10 años, ha ido confluyendo la temática de la muerte como un problema que ha ido surgiendo principalmente en una primera etapa en mi propio trabajo como artista, pero después también vinculándolo a la investigación. Y ahí en ese camino, de hace ya un par de años, me encontré con algunos colegas. En esa etapa no conocía todavía a la Claudia, que fue Antonia Benavente, le invitamos a un conversatorio. A través de Antonia, yo llegué a Claudia, me acuerdo muy bien, ahora estaba recordando cuando nos pusimos a conversar ahí en la Facultad de Medicina y hubieron muchas cosas en común. O sea, yo, tanto como con todos, pero con la Claudia empezamos a conversar y yo veía cosas que a mí me interesaban mucho porque ella venía de otro campo y tenía otra formación. Entonces yo me podía nutrir también de posibilidades, de puntos de vista distintos. Y como uno como artista visual es como muy abarcador en el sentido de ideas y de posibilidades y todo, bueno, empezaron a aparecer algunos proyectos. Yo hice un trabajo, bueno, participé en la Semana de la Muerte, también hice un trabajo previo que ahora nuevamente se restituye. Estoy trabajando con el Museo de Anatomía de la Universidad de Chile, con todo lo que tiene que ver con los cuerpos NN, los cuerpos no identificados que son utilizados para la ciencia, para el estudio, pero que a su vez se les ha restado una historia. Entonces, yo creo que también ahí no lo hemos conversado ahí la Constanza, pero se une mucho, porque claro, ese es como el sujeto ya, de alguna manera, el sujeto que ha sido de alguna manera invisibilizado y que la ciencia lo ocupa como material de estudio. Entonces, lo que a mí me interesa es restituir las historias de esos cuerpos que de alguna manera han sido silenciados. Entonces, estoy trabajando con la colección del Museo de Anatomía, con las piezas, me encontré con unas piezas del siglo XIX, de fabricación francesa, que se llaman Tramón, en la empresa. Entonces, estamos súper entusiasmados con ese proyecto que es en paralelo, es un proyecto que estamos trabajando en paralelo y también ahora con el proyecto de Claudia, que bueno, generosamente me invitó a participar, que estoy muy contento porque a mí me hace mucho sentido, porque más allá de hablar del tema que a mí me interesa, que tiene que ver con los procesos de muerte y el morir, tiene que ver con una sensibilidad. Y a mí eso me hace mucho sentido, el poder trabajar en comunidad, el poder trabajar con relatos de personas, el poder de alguna manera visibilizar una problemática. Creo que en el caso del arte, estoy hablando en general, es como un rol. Creo que la práctica artística tiene un rol de impacto también en la sociedad, no para ofrecer una respuesta, pero sí para visibilizar un problema. Entonces a mí me hace mucho sentido lo que las colegas proponen y el proyecto en sí, porque creo que más allá de agregar el elemento estético a la propuesta, creo que es como el poder dialogar. A mí me interesa mucho el trabajo con las personas, en poder generar vínculos, en poder generar un impacto, aunque sea muy puntual, me parece que es muy significativo. Y el arte de alguna manera también se nutre de eso. A mí, ese es el tipo de práctica artística que me interesa, la práctica artística en comunidad, en diálogo, como a mí me gusta mucho con la Claudia, en impacto en la política pública, porque pareciera que el arte no tuviera que ver con la política pública, y a mí me parece que es súper importante en la política pública, porque puede poner una voz, puede poner una mirada, puede poner una sensibilidad a cosas que a veces son difíciles de transmitir solamente con números o con estadísticas. Creo que uno puede llegar por otro lado y puede de alguna manera ampliar ese diálogo. Entonces a mí el proyecto Historias que Abrazan me hace mucho sentido.
Qué hermoso lo que nos cuentan, la verdad. Estoy emocionada. Ah, Me igual. parece muy, muy bonito lo que nos cuentan porque pensaba, ahora que te escuchaba, Rodrigo, como en lo humanizador que es poner como un énfasis, una perspectiva en cosas que parecen como más bien, como decías tú, numéricas, como ya, como algo que pareciera como tan externo, como acercarlo, ¿cierto? Como a la realidad y a la sensibilidad de todos nosotros. Y yo debo decir que cuando yo leí la noticia, porque yo leí la noticia y ahí inmediatamente me tiro al agua, le escribí a Constanza, personas como nos conocemos, le escribí pensando un poco en esto de poder participar en este espacio, porque creo que hay algo de esta idea de el morir en comunidad que siento que le da como eso, como ese toque humanizador al morir, que fue una de las cosas que me llamó la atención de cuando vi el título y dije, morir en comunidad me encanta. Como encuentro que ese concepto que debería ser muy obvio, lo que hablábamos hace un rato, como todos deberíamos estar un poco más cercanos a estas ideas, no es tan como obvio, porque es una la muerte en sí es algo que nos cuesta mirar y es algo que nos cuesta como conversar y es algo que nos cuesta preguntar y es algo que nos cuesta incluso decir de nosotros mismos. Como cómo quiero morir, cómo me imagino que va a ser, qué me gustaría que pasara, como todas esas cosas que de pronto uno a veces piensa, pero generalmente no, y que generalmente no cuenta con otra persona. Entonces, me pareció súper interesante esto de los relatos, entonces me llamó mucho la atención eso y por lo mismo les quería preguntar un poco, bueno, nos han contado un poco cómo llegaron ustedes como a trabajar en esto, pero un poco más en detalle como el proyecto. ¿Por qué pensaron en un podcast? Como, ¿qué es lo que, qué es lo que los motivó a decir, sí, en verdad necesitamos como hablar de esto y transmitirlo? Como, ¿qué fue lo que ustedes ahí pudieron como los movilizó al final para poder hacer este proyecto, para que le cuenten también a la gente un poco más también de qué se trata, porque hemos estado así como empezando a introducirnos en el tema, entonces ahí, para que no sé si Claudia, Constanza o Rodrigo, alguno de los tres nos quiera como comentar un poco más de qué se trata particularmente y obviamente cómo llegamos a esta temática. No sé ahí si, ¿quién? Constanza, tú, Ah, ya, ya, bueno. tú, tú. Bueno, la verdad es que, claro, Claudia es súper importante acá en su rol, porque bueno, es la responsable, pero ha sido también un poco quien ha ido uniendo estas distintas como motivaciones, intereses. Entonces, a mí me llega la invitación por Claudia, porque somos parte de este grupo transversal, y ella ya estaba, ¿cierto?, en estas conversaciones con unas enfermeras, que son Marlene y Marcela Barrera. Marlene, no me acuerdo bien el apellido, siempre me confundo, pero ahí la me puede ayudar. Y otras, y más enfermeras, además, ellas son como las caras visibles porque están participando muy activamente, son parte fundamental del proyecto, pero ellas trabajan en la unidad de cuidados paliativos del Instituto Nacional del Cáncer. Entonces tienen toda la experiencia clínica, pero además tienen esta sensibilidad particular y sobre todo esta motivación porque el tema se empieza a conversar. Esa es la gran motivación que ellas también tienen y también como un poco en la línea de lo que comentaba Rodrigo, como hay historias detrás. La gente que pasa, ¿cierto?, por estos procesos, por cuidados paliativos, tiene una historia detrás, hay familia, hay cuidadores, es mucho más profundo, entonces también hay un interés en poder mostrar también eso que no lo hablamos porque probablemente nos duele mucho, como ponernos en esa situación. Entonces, bueno, Claudia, ¿cierto? Conversando con ellas, un poco se instala esta idea, cómo se puede llevar a cabo, y ahí entonces aparece esta figura del proyecto, o sea, del Fondo Valentín Letelier, que es un fondo que ya lleva varios años y que es de toda la universidad. Como decía Claudia, es bien competitivo, se valora harto, ¿cierto?, el impacto que va a tener el proyecto, que pueda ser realizable en un año, que es el tiempo que tenemos para hacerlo, que sea triestamental, y sin duda es un poco lo que va a dejar, ¿cierto?, en la comunidad. Entonces, de ahí surge esta idea y va convocando a distintos actores de las distintas facultades, ¿cierto? Y sobre todo en el rol tan importante además que tiene la Radio Universidad de Chile, que es una oportunidad de difusión fundamental para nosotros y que nos va a apoyar ahí también con todo lo que tiene que ver con la producción de los podcasts, o sea, del podcast de los distintos capítulos. Entonces, por ahí un poco surge, ¿cierto?, esta idea entonces de poder crear finalmente
son 6 capítulos que tienen distintas temáticas que ahí Claudia nos va a decir cuánto podemos contar de cada una, pero cada una tiene, en el fondo, cada uno de estos capítulos está muy pensado, ya ahora hay un grupo que está activamente, de integrantes del proyecto, que está activamente trabajando en los guiones, porque la idea es ir justamente, a propósito de la temática como central del capítulo, es ir incorporando relatos, pero también ir incorporando experiencia quizás desde la mirada, ¿cierto?, del profesional que está vinculado, o también elementos quizás más técnicos, pero en un lenguaje, ¿cierto?, más accesible, porque también tiene que ver con muchas veces abordar conceptos o temas en particular que son quizás más técnicos, pero que son importantes de conversar. Entonces, cada capítulo, la idea es que vaya combinando todo eso, lo que tiene que ver con el relato, con estos conceptos, con elementos, ¿cierto?, más educativos. Y a mí lo que más me gusta es cuando uno ya escucha el nombre un poco a lo que va a ir cada capítulo, porque hace mucho sentido además, y por nosotros que fueran muchos más capítulos. Pero no es tan, o sea, hay un presupuesto acotado, ¿cierto? Tenemos que ajustarnos a los tiempos, pero la idea es que pudiesen ser mucho más, pero vamos a empezar con 6. Mm. Oye, ¿y tienen fecha como ya de inicio? ¿Como cuándo comienzan? ¿Como eso ya está como, hay inauguración o ya partieron? ¿Cómo es el tema del inicio del podcast? ¿Cuándo van a partir o si ya partieron? Los guiones se están trabajando ahora, actualmente, estamos en las semanas de preparación y luego Perfecto. viene la fase de la grabación, ¿cierto? Que ahí también hay un interés de parte del equipo de poder integrar a otras personas, ¿cierto? Que vengan de otras facultades también, particularmente de arte. Entonces, poder quizás las personas, ¿cierto? Que van a prestar su voz, que puedan ser también, habíamos pensado estudiantes, hay posibilidades, pero todavía no estamos en la fase de grabación, eso es lo que viene ahora como nuestro cronograma, pero nuestro compromiso tiene que ver con justamente esto que comentaba Claudia sobre la Semana de la Muerte, de aprovechar ese espacio para poder hacer ya como el lanzamiento oficial. Entonces eso es en realidad fines de octubre, así que por ahí en octubre, noviembre es nuestra fecha como para poder ya tener los capítulos listos. Súper. Maravilloso. Claudia, ¿nos escuchas ahora? Sí, parece que algo me pasó. Sí, sí, te perdimos un momento. Pero está bien. Quizás ahí dándole continuidad a lo que nos contaba Constanza, es que justo te había preguntado si se podía compartir algunos temas de los capítulos. Sí, sí, mira, este podcast tiene 6 capítulos. Tenemos diseñado 6 capítulos y eh, en donde la verdad es que todo lo que nosotros como que diseñamos está como súper... esperemos un segundo, chiquillas, porque como que tengo todo abierto. A ver, esto Te se puede esperamos, editar no te después, preocupes. ¿cierto? Ya. Ahí me Tranquilo, todo revisan bien. después porque tengo así no sé qué Quizá, pasó aquí, pero se me abrió todo. pero no te preocupes, no hay problema. Rodrigo, no sé si hay algo que te Mm. gustaría aportar por mientras a lo que también compartía Constanza. Sí, o sea, bueno, lo importante de lo que creo que lo mencionó Constanza es que en esta etapa se están desarrollando los guiones con un guionista que está de alguna manera llevando los relatos que se han recopilado para transformarlos en un guión, de alguna manera darle una lógica más, no sé si estética, yo creo que darle una dramaturgia, por llamarlo de Mm. alguna manera, como para, de alguna manera no sea un relato que no tenga una sensibilidad. Entonces, claro, ahí más allá de ficcionar, porque no es una ficción, no se va a ficcionar, son relatos reales. Entonces, en ese lugar es que empezamos a conversar la posibilidad de integrar a colegas del Departamento de Teatro de la Universidad de Chile para que pudieran ellos poner su voz. Entonces, esos relatos que tienen una densidad desde el punto de vista de quién lo emite y de quién lo comunica, va a ser pasado a voces de actores que van de alguna manera, no sé si representar, yo creo que lo que van a darle es darle voz
a esas historias. Porque representar, claro, los actores hablan mucho de representar, entonces como hacer el personaje. Yo creo que, no sé, eso después lo vamos a tener que hablar con las colegas. Yo la idea es que no sea una cosa de actuar el relato, sino que es una cosa de sentirlo y comunicarlo. Y bueno, y como ellos también tienen el trabajo con la voz, yo creo que eso va a ser lo más interesante, porque ellos tienen esta posibilidad, como es su instrumento, eh, de poder darle los énfasis, los tonos, las calidades a lo que están diciendo. Entonces yo creo que también el guión es muy importante porque en la medida que ese guión se construya, le va a dar también una estructura, un clímax, un desarrollo. Y ahí, bueno, hay una parte que también las colegas lo pueden desarrollar más, pero la idea es que no sea solamente este guión traducido a través de las voces de estos actores, sino que también va a haber un apartado que tiene que ver también con la información. O sea, detrás de estos relatos que pueden ser muy... eh, no quiero decir crudo, pero relatos con mucho impacto, también tiene que haber también la orientación, la explicación, el contexto, y eso ahí es también lo que las colegas pueden explayarse más de cómo darle ese contexto, desde el punto de vista de que no quede como un relato, casi un radioteatro, pero tiene una parte en donde está la explicación, el situar el problema desde los profesionales que conocen mucho más estos temas. Yo creo que ahí la voz profesional es la otra voz, está la voz actoral y la voz profesional. Y yo creo que ese diálogo es muy interesante porque yo también he escuchado a las colegas que la idea también es formar en estos temas. Entonces, esa parte creo que es también importante. O sea, yo creo un poco como que nuestro gran objetivo, ¿no? Es como precisamente ese, sensibilizar y educar sobre temas de fin de vida, en donde podamos crear contenido que sea veraz, que sea empático y que un poco pueda aportar a este tránsito. Porque hay una cosa bien interesante que un poco viene desde la evidencia, ¿no? Y es que fíjate que hay un retraso o a las personas les cuesta un montón ir a cuidados paliativos porque está asociado, no solo en Chile, en el mundo entero, cuidados paliativos está asociado con fin de vida. ¿Ya? Eso es como una cosa muy importante. Y el que esté asociado con fin de vida implica que si a ti te van a mandar o te van a referir a cuidados paliativos, ¿qué es lo que lee la ciudadanía? Lee, ya no hay nada más que hacer por mí, no me queda nada más. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hay un proceso o hay un delay, hay un retraso entre que las personas logran, entre comillas, metabolizar el momento de trayectoria del curso de su enfermedad y que puedan efectivamente llegar a los cuidados paliativos. Entonces, hay un retraso en que la gente llegue. Y fíjate que la evidencia muestra que una de las primeras cosas que las personas hacen es buscar información solitos y solitas. ¿Ya? Entonces empiezan a buscar qué hay, qué es lo que yo miro. Y un poco, aunando todo lo que los colegas han dicho anteriormente, un poco también eso es la idea, ¿no? Cómo creamos un contenido que permita que las personas que están en la búsqueda, ya sea porque están en un propio tránsito ellos mismos, o porque tienen familiares o seres queridos que están haciendo este tránsito, cómo buscan información accesible que además sea entregada de una forma humana, que permita como una conversación abierta, ¿cierto? Entendiendo que, en que el fin de vida y que el cuidado paliativo en fin de vida es un derecho humano. O sea, no podemos de alguna forma como extrapolarlo, ¿no? Entonces, ese es como un poco nuestra gran idea, nuestra gran motivación. Eh, y bueno, como un poco más como de lo técnico, el contenido son 6 episodios en que la verdad es que fueron escogidos bien, bien democráticamente, como un poco es el tenor de nosotros, ¿no? La forma, el estilo de trabajo. Hicimos una lluvia de idea larga que tuvimos como 20 y tantos temas, ¿sí? 20 y algo temas que podían ser eventualmente eh, posibles de hacer un episodio, pero teníamos que reducirnos, ¿no? Teníamos que poder buscar cuál era lo fundamental, el core de esto. Y ahí estamos trabajando con 6 temas. Uno es la conspiración del silencio, ¿cierto? Que esto es cuando a las personas, el entorno familiar habitualmente para protegerlo, trata de ocultarles la información sobre su diagnóstico. Después tenemos otro episodio que
le pusimos no todo es dolor físico, que un poco es esta idea del dolor total, ¿no? O del sufrimiento total que pueden tener las personas. Hay otro que va relacionado, bueno, directamente con el tema que a mí que me ha ocupado los últimos 6 años de mi vida, que es la muerte y la buena muerte. Entonces, este episodio se llama La buena muerte se conversa. Eh, Después también quisimos hablar un poco del mundo de los equipos que trabajan en fin de vida, los equipos de paliativo, los equipos vinculados, y ahí quisimos pensar en esto de ni tan natural ni tan técnico, ¿no? Cómo nosotros también llevamos parte de nosotros mismos a este trabajo y cómo es súper difícil pensar en el que uno se acostumbra a ver morir al otro, ¿no? Las personas de repente tienen esta idea, la gente que trabaja en fin de vida está acostumbrado a ver morir, pero fíjate que eh, nosotros pensamos que no es tan así y que cuando nos acostumbramos es porque algo nos pasa, hay una situación, ¿no? De vida o algo que nos ocurre, algo funciona mal, porque naturalmente el ser humano es muy difícil neurobiológicamente que se acostumbre a ver morir a otra persona. Después quisimos abordar el tema de cuando el que muere es joven, ¿cierto? Es diferente acompañar en fin de vida a una persona que ha tenido una vida entera, ¿no? Una trayectoria, y la Coti tiene mucha experiencia en eso, y es súper distinto acompañar a un joven, ¿no? O a una joven, a alguien que sus sueños, que su vida, que su biografía se trunca. Y finalmente quisimos también tomar el tema de la ausencia y cómo vivimos con la ausencia. Entonces, de alguna forma, estos 6 episodios intentan representar los grandes temas, ¿no? Relacionados con el fin de vida y están construidos un poco como Rodrigo menciona, ¿no? Están construidos con relatos, con historias, las colegas del Marlene, Marcela, que son las que están ahora trabajando directamente, pero hay más gente, por supuesto, detrás del Instituto del Cáncer. Ellas han sido súper clave en poder reconstruir relatos, también han hecho un trabajo súper bonito de poder recopilar relatos, entonces ellas están recopilando también historias y relatos con consentimiento informado, ¿cierto? Diseñamos ahí unos documentos que pasaron por abogado, por una serie de, de, de filtros, ¿no? Protectores para las personas que amablemente nos quieren donar. Así que ahí estamos en plena construcción, en pleno trabajo. Mm. Qué precioso. Gracias por compartirnos también los temas y en lo personal, hoy yo tengo mucho deseo de escucharla. Saben que el otro día, bueno, les comentaré así muy breve, pero nosotros en el hospital tuvimos una actividad que nos tocaba ir preparando a los equipos. Y justo nos tocó el tema vinculado a la muerte, como al duelo, cuando ocurría obviamente en las personas que acompañamos, pero también cuando existen, por ejemplo, muertes de colegas, como... y bueno, ahí con mucho amorcito también para estas personas, nosotros con el equipo el año pasado existieron como 2 muertes dentro del equipo. Así que invitamos a una de las psicólogas representantes y fundadoras de la Clínica del Duelo, que hizo una presentación preciosa y que generó alto impacto también como en todo el equipo de salud, porque nunca habíamos tenido un espacio como para poder conversar como ese. Y ni siquiera, por ejemplo, nosotros como equipo, que obvio hubo mucha gente que lo vivió obviamente de distintas formas en cuanto a su experiencia y los vínculos, pero efectivamente como equipo habíamos sido como bien afectados también. Y una de las primeras personas que levanta la mano y que comparte fue una de las enfermeras que había trabajado mucho tiempo en el tema de cuidados paliativos. Y con la actividad que hicieron dijo, claro, como se piensa que nos acostumbramos mucho al tema de la muerte, pero como que nunca había pensado como en el proceso, como todo lo que implica o cómo están esos espacios también diseñados para las personas que son de los equipos. Y ahí, claro, nosotros decíamos, bueno, muchos llevamos tantos años acá y no sé, yo por lo menos 10 años ahí era una de las primeras veces que uno se podía hacer, como en grupo conversar sobre esta temática.
Entonces, vaya que pienso también con los temas que nos van contando, con los diálogos que escuché, por ejemplo, ahí de los colegas también y del equipo, como lo importante que es ir abriendo estos espacios también. Porque claro, uno lo llevó en el contexto ya clínico de nuestra práctica, pero en realidad a todos como que los fue tocando como por la historia y las vivencias personales, así que me parece maravilloso los temas. Consu. Sí, No, te silenciaste. ahora sí. Ahora sí. Perdón, perdón, ya es la hora, perdonen. Pero sí, lo que pasa es que te pensaba un poco lo que escuchaba de nuestro invitado y también lo que decías tú, André, que efectivamente, bueno, nosotros con Constanza trabajamos en tema de persona mayor, yo también trabajo en esa área, la, la, yo lo he contado en otros capítulos, y una de las cosas que me suelen decir es, pero si tú estás acostumbrada a que se te mueran los pacientes. Y yo así, no. No tengo por qué acostumbrarme a eso. Sin embargo, como bien decía la Andrea, hay pocos espacios como que uno siente seguros para hablar de estos temas a veces. Y yo creo que hay un tema que yo creo que hace que esta iniciativa, este proyecto, como que justamente pueda generar a lo mejor esa conversación a propósito de otra cosa que uno escucha, porque a veces uno necesita como ayudas para hablar de ciertos temas porque no sabe cómo abordarlos. Yo pensaba en eso. Como, y creo que tener este espacio podría ser el puntapié inicial para que, por ejemplo, un equipo que lo escucha, una familia que lo oye, una persona que a lo mejor está viviendo una experiencia a la que no le ha podido poner palabras, pueda sentirse identificado con algo que le permita quizás abrir esa conversación con un otro. Entonces, como que creo que en ese contexto siento que es súper necesario espacios como estos y me encanta como lo que nos decía Rodrigo de nosotros queremos como ponerle como voz a estos relatos que existen, que son de personas que están ahí, que han querido compartir esta experiencia, pero que no lo queremos caricaturizar, no queremos hacer como una caricatura de estas personas, sino poder transmitir la esencia, que yo creo que lo humanizador que es eso, ¿no? Entonces, quizás ahí lo que yo les pregunto a propósito de lo mismo es, ¿cómo visualizan los desafíos en relación a poder implementar, ¿cierto?, este tipo de estrategia? ¿Con qué creen que se podrían encontrar en este proceso de implementación que pueda ser a lo mejor o más complejo o a lo mejor que va a requerir más cuidado o más atención al momento de poder implementar estas estrategias? Porque yo creo que, como bien dice Andrea y como lo han ustedes también comentado, son súper necesarias. Entonces, ahí, ¿cómo visualizan los desafíos? No sé si alguno quiere mencionar qué es lo que han conversado tal vez o cómo lo han visto. Yo quisiera como comentarles como que en realidad a mí me ha sorprendido, al contrario, como que pensé que íbamos Ya. a tener más desafíos a Ah, instalar como estos temas, pero no sé si Clau, si Rodrigo piensan igual, pero al final cada vez que vamos comentando en distintos espacios de este proyecto, la reacción siempre es como, qué interesante, como de hecho hay gente que ha querido participar, que se han ido sumando. Yo no sé si la Clau o Rodrigo han tenido alguna experiencia, alguien que les diga como, no, ¿cómo van a hablar de eso? O qué difícil. Siento que ha sido al revés, así, al menos en mi experiencia. Y cuando hicimos una entrevista, cuando desde la dirección de extensión de la universidad nos consultaban, también creemos que estamos en un buen momento para hablar de esto, porque si bien puede ser muy difícil para muchas personas, quizás lo que están viviendo, acompañando a familiares, etcétera, la pandemia fue un primer momento en que, con lo difícil que fue, igual puso el tema de la muerte y empezamos a conversarlo un poco más. Y también nuestra idea es que a través de distintas iniciativas, porque al final cada uno lo que va trabajando, vamos hablando de estos temas en el cotidiano, ya sea en clases, ya sea a través del arte, ya sea a través del podcast, que es lo que queremos ahora, como que son distintas formas de ir en el fondo poniendo este tema. Y por eso a mí me ha llamado la atención que ha sido al revés, que ha sido como más como de una buena recepción, de un interés. Ojalá que la gente quiera escucharlo. Yo creo que son más las cosas más administrativas que nos han ido resultando, pero que obviamente articular tantas personas, distintas facultades, como que eso es un desafío en sí mismo, pero la verdad es que ha sido muy buena la recepción en general. Sí, bueno, yo también estoy súper de acuerdo con Constanza, ¿no? En realidad
nos ha pasado que a quien le hemos contado de alguna forma o lo ha recibido súper bien y hemos recibido invitaciones también, ¿cierto? O nos han dicho, hoy los vamos a invitar, cuéntenos más. Yo creo que eso nos ha sorprendido gratamente. Yo creo que como desafío más bien es como cómo mantenemos, cómo mantenemos como este espíritu que tenemos, ¿no? Sin desviarnos, porque la verdad es que estamos llenos de ideas, y cómo hacemos para poder seguir en este camino que ha sido como súper armónico en realidad. O sea, yo creo que yo la verdad es que lo paso súper bien. El tratamiento del guión es muy detallado, ¿no? La verdad es que ponemos el tema, hay un contexto, alimentamos, hemos tenido reuniones con el guionista, ¿cierto? Constanza ha estado ahí también en algunas que es súper entretenido porque vamos contando muchos relatos, muchas historias, cosas que nos pasan y un poco ahí, ¿cierto? Vamos como condensando cuál es lo fundamental que queremos transmitir, ¿no? Y después ahí, bueno, Tomás, que es nuestro guionista, nos manda un esbozo primero, lo revisamos, lo miramos, tenemos atención también a las palabras que queremos comunicar, ¿no? Porque a veces la intención de las palabras puede ser como súper positiva o puede también tener este doble efecto, ¿no? Mm. Que tampoco queremos que pase porque parte de nuestros objetivos estratégicos es humanizar, tratar el tema con, eh, con cuidado y por supuesto con mucho respeto. Entonces, eso. Y yo creo que lo otro es, quizás como desafío, es cómo navegamos en esta cosa como de ir comunicando, ¿no? Lo que estamos haciendo, cómo también vamos formándonos como equipo en hacer estas estrategias de comunicación como ahora. Ahí, por ejemplo, Rodrigo es clave, Rodrigo es nuestro director creativo, y él ha sido súper clave en cómo, porque además él tiene experiencia, ¿no? De hecho, es director de creación de la Facultad de Arte, entonces tiene mucha experiencia en cómo hacemos este tipo de comunicación en los vínculos. Y ahora no sé, quizás Rodrigo pueda contar un poco más que tenemos una idea de poder hacer un lanzamiento, como decía Constanza, ¿cierto? Vinculado a nuestro evento Semana de la Muerte, pero también en un lugar bien fuera del mundo de la salud. Entonces, ¿por qué? Porque queremos que esto llegue a mucha gente. Entonces, desde Ponte tú pensar el lugar es algo que ha sido creación colectiva. Y también lo que vamos a hacer en ese evento también va a ser una creación colectiva. Y bueno, de alguna forma Rodrigo nos ha hecho una asesoría así como bien interesante de intercambio y vinculación también, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando salió esta posibilidad de poder incorporar a la gente de teatro, bueno, nosotras con Constanza llegamos a preguntarle al proyecto, a la Casa Central, ¿cierto? ¿Cómo incorporamos gente nueva? Y dijeron, bueno, fantástico, ¿no? Entonces, de alguna manera hemos ido pudiendo navegar en estos Mm. desafíos como bonitos, igual, como positivos. O sea, crea un evento para lanzar este podcast de manera masiva en un lugar que no sea la Facultad de Medicina. No sé, Rodrigo, quizás tú ahí nos puedes contar un poco más de cómo hemos ido haciendo ese transitar también. Estás Ah, muteado. sí. Que había bajado ya. No, la primera pregunta de cómo han sido los desafíos, a mí me pasa que a mí, la gente que yo he conversado, y de hecho se los comenté en algún momento, no con este proyecto, pero con otro, eh, no sé, la gente de arte o en el caso de teatro, no es que estén más cercanos con estos temas. Yo creo que una vez se lo comenté a la Claudia que era otro proyecto, pero bueno, la misma gente. La gente lo ve más distante. No sé si sea un tema para la creación. Ese es el punto. Yo, por la cercanía que tengo con los colegas, no sé si es un tema. Yo creo que tal vez se presta para otras cosas. Creo que el tema de la muerte también tiene una línea que es muy como espectacularidad de la muerte. ¿Te das cuenta? Con esta idea como de mostrarla en estos lados oscuros. ¿Te das cuenta? Entonces, eso sí. Pero desde esta cosa más humana, como del estar ahí, yo creo que no. Yo creo que ahí está la cosa. Yo por lo menos no lo he conversado con las colegas, pero yo me he encontrado como, oye, pero este tema, como tan así, como tan limpio, tan honesto, no espectacular. Porque bueno, el arte contemporáneo, muchos artistas que trabajan con la muerte, pero desde un lugar como bien, no sé si decirlo morboso, pero como exhibicionista, de la exhibición de la muerte, de esta cosa.
que llama la atención, porque genera polémica. Yo creo que justamente esto no es para hacer polémica. Yo creo que eso es lo que a mí me gusta, no es para entrar en las polémicas, sino que es para sensibilizar, para hablar. Y a mí eso es lo que me gusta. Por eso, tal vez, cuando uno ve estos temas, claro, por ejemplo, la vez que fuimos al Hospital del Cáncer, claro, es un lugar, o sea, un lugar que no es fácil de trabajar. Pienso que la gente que trabaja ahí tiene una mirada distinta, pero uno que va de afuera dice, pero ¿cómo trabajo en un lugar como este? ¿Cómo puedo proponer algo para este lugar? Que ya tiene una carga, tiene una historia. Entonces yo creo que para un artista y en general es un desafío. Cuando yo le decía a Claudia y a Constanza que también todo el producto de esto tiene que salir de esos lugares, no porque no pertenezcan a esos lugares, sino que justamente pertenecen a esos lugares, pero nosotros tenemos que llegar a otro lugar para sensibilizar a otros, no a los que están ahí, porque los que están ahí lo están viviendo y lo viven en carne, lo encarnan estos problemas y tienen que lidiar con ellos todos los días. Lo que nosotros tenemos que mostrárselo a las personas que no lo están encarnando, que no lo están viviendo, que posiblemente lo vivan ellos mismos, un familiar, un amigo, y ver qué es lo que nos propone, qué nos dice, qué nos habla. Entonces yo creo que lo que dice, claro, lo que dice Claudia, de llevar este trabajo a otros lugares tiene también un poco ese fin, que busque también una, una amplitud eh, en el sentido de lectura de otras personas, no las que están ahí. Yo creo que las que están ahí son las que nos nutren, las que nos sensibilizan, pero son otras las que tienen que recibir de alguna manera el mensaje, la lectura del trabajo. En ese contexto, entonces, tomando un poco tus palabras, Rodrigo, este proyecto va a ser como un puente entre ese espacio y el resto de la comunidad. Creo Sí, que sí. por ahí como veo en el fondo entonces como Mm, parte de esta misión que tiene este mm, proyecto o parte de los mm, objetivos tal vez que este proyecto también busca y quizás ahí preguntarles un poco, bueno, este proyecto, sabemos, se va a lanzar, pareciera ser que en octubre y todo. ¿Qué esperan? Como ya, yo sé que están preparando, que ya tienen los temas vistos, ¿cierto? Que están buscando todavía o todavía trabajando con distintas personas para poder lograrlo. Como, ¿qué esperan de este proyecto como equipo o a lo mejor también como a nivel personal? Eh, ¿Qué es lo que les gustaría lograr en la comunidad? Algunas cosas ya las hemos mencionado, pero tal vez hay algunas otras que tal vez no. Entonces ahí les doy la palabra como a cada uno para que nos cuente un poco como cuáles son sus expectativas, a lo mejor a nivel equipo y a nivel personal de este espacio que ya prontamente esperamos poder como compartir con la comunidad. Así que no sé, Claudia, ¿quieres partir tú? Ya, súper. Bueno, yo en realidad soy un ser tan bien creativo, entonces me puede ocurrir miles de cosas de a dónde podría llegar este proyecto en realidad, pero fundamentalmente tiene que ver con esta mirada de, a la gente a veces como que no le gusta mucho la palabra activismo, pero es precisamente eso, es el activismo en fin de vida, ¿ya? Es cómo llegamos a diferentes lugares, cómo la gente puede, si nosotros podemos aportar con un transitar en fin de vida o en el proceso de morir, que mejore la calidad de vida, que permita o que facilite los procesos, eso ya es un éxito. O sea, ya con que a una persona le sirva esto es como decía el emperador de Mulan, ¿cierto? Como que un grano de arroz puede equilibrar la balanza, yo un poco lo veo así. Entonces, eso por un lado, ¿no? Y en términos concretos, nosotros esperamos poder hacer mucha comunicación, más como masiva, ya que también yo creo que es un desafío para nosotros porque nosotros no somos comunicadoras en sí mismas, ¿no? O no. Entonces, claro, queremos lograr, tenemos el desafío de poder lograr 1.500 reproducciones acumuladas del podcast. Es un poco una de nuestras metas. Y bueno, vamos a crear nuestro Instagram de Historias que Abrazan, en donde también queremos tener cierto seguidor y poder lograr interacciones, que tiene que ver también con los objetivos y de alguna forma, perdón, con los resultados o con los productos demostrables de nuestro proyecto. Y bueno, alcance nacional, ¿cierto? Y por qué no también en otros lugares más allá de las fronteras de Chile, ¿cierto? Cuando está en Spotify
y la radio, ¿cierto? Universidad de Chile, que han sido súper buenos aliados. Eh, ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y si tú me dices así como, ¿qué sueño? Bueno, ¿por qué no podríamos tener un programa, por ejemplo, dedicado a fin de vida en la radio permanente? Eso pienso. O pienso en una segunda temporada, también pienso en eso. Eh, y pienso en cómo podemos contribuir para desarrollar una estrategia nacional en fin de vida, desde el impacto en la política pública. O sea, ese es el largo plazo. Para allá vamos, ¿no? Que tiene que ver con cómo desarrollamos iniciativas y estrategias, otra vez, ¿cierto?, de salud pública en fin de vida. Súper, gracias Claudia. Creo que sí, pues, uno puede soñar, sin duda. Ahí nosotros les contamos que nosotras cuando partimos con el podcast hace 2 años, em, nosotros pensamos que íbamos a durar 3 capítulos y no nos iba a escuchar nadie. Y la verdad es que, pese a que nosotros no tenemos como ningún patrocinador ni nada, hemos ido creciendo orgánicamente y nos pasó eso que dices tú, pues, nos empezaron a escuchar de otros países, como empezamos a tener como contacto con gente de otros lugares, nos han invitado a entrevistas, nosotros también hemos invitado acá. Entonces, la verdad es que, claro, como las redes sociales te permiten democratizar un montón de información que a la gente le puede ser útil, así que yo creo que sin duda que eso es muy, muy, muy lograble. Así que bueno, esperemos que sea así. Rodrigo, ¿quieres comentar tú como tus expectativas? Bueno, a mí me genera mucha como interés de, claro, de ver cómo puede proyectarse también el trabajo del grupo y también otras iniciativas. eh, por ejemplo, con el mismo Hospital del Cáncer, a mí me parece que ahí es un lugar como muy, a ver, significativo, creo que para nosotros. Creo que, claro, nadie quiere cruzarse antes con el Hospital del Cáncer. Nadie quiere entrar al Hospital del Cáncer. Pero creo que en la medida que nosotros podamos como acercarnos desde otro lugar, no desde el lugar del paciente, sino del usuario, sino que desde otros lugares, para poder abrir ese espacio, poder generar también un diálogo interno, porque ustedes también lo comentaron, el diálogo no solamente con la gente afuera, sino que también con la gente que trabaja en el hospital. Y a veces, claro, uno dice, bueno, puede ser un psicólogo, puede ser como otro profesional, pero también podría ser un artista. El artista de alguna manera lo que hace es como poner en lugar cosas que no están en el lugar. O sea, cosas que son como no obvias. Son cosas que muchas veces o preguntas que a veces no se hacen porque uno también mira de otro lugar. Mira desde otro lugar. Por ejemplo, yo cuando entré y estuve en el hospital, yo me fijaba en la luz del lugar. Veía la luz y decía, bueno, esta luz de alguna manera determina ese lugar, lo define y define quién lo usa y define quién lo mira de afuera. Y si me pongo a pensar más, puedo pensar también en el aroma que se siente en ese lugar. Entonces, desde ahí a mí me parece interesante que este mismo proyecto podría abrir otros diálogos también, también en continuidad con el trabajo. Pero claro, esos son espacios que se abren a partir de estas mismas conversaciones y del mismo proyecto. Súper. Muchas gracias, Rodrigo. Y Constanza, te invitamos también ahí a compartirnos tus expectativas, también ya para ir, bueno, cerrando este gran capítulo para que lo podamos compartir también con nuestros oyentes. Bueno, yo soy una gran fanática de los podcasts. Me acompañan todos los días. Hay un día que escucho uno, otro día que escucho otro, según el día como que se estrenan. Entonces, mi expectativa tiene que ver con eso, con que este podcast también pueda acompañar a personas en su día a día, que vaya instalando la conversación. Y más específico aún, me encantaría que pasara que si alguien está viviendo alguna de estas situaciones que vamos a ir conversando, que alguien le diga, oye, mira, hay un podcast que a lo mejor te puede ayudar, como que quizá escúchalo, me encantaría eso, como que haya ese como, que corra como de boca en boca, así como de alguien que le haya hecho sentido, que se lo recomienda a alguien que a lo mejor también le va a hacer sentido,
Ese es como mi anhelo así más personal. Y yo creo que va también en muchas personas del equipo, probablemente en esa línea, como de que esté presente así en la vida cotidiana, como de escucharlo cuando voy en el metro, cuando voy en el auto, cuando voy en la micro, o cuando quiero así comentar con alguien, como que el podcast, como la estrategia podcast, como que se ha incorporado mucho en la vida de las personas. Entonces, es una tremenda posibilidad. Y yo solo quiero aprovechar estos minutitos como para que nombremos a los integrantes de nuestro equipo, porque son muchas personas. Yo antes que ahí no dije el apellido de Marlene, que es Marlene Ayala, es enfermera del Instituto Nacional del Cáncer, con Marcela Barrera. De la Facultad de Medicina está también Evelyn Álvarez, que es terapeuta ocupacional, está Sara Tapia, que es fonoaudióloga, está, Claudia, ayúdame si se me está quedando alguien, Carolina Monasterio, no, María sí, Carolina Monasterio, que también es de enfermería. enfermería. Estudiantes están de enfermería, que está el Max, está la Isi, está de terapia ocupacional, bueno, que ya es egresada Micaela, está Claudio, que es funcionario del departamento de enfermería, bueno, está Rodrigo de la Facultad de Artes, nos han apoyado otras personas también de la facultad, también de artes, así que las personas de la radio, está Patricio, que es el director de la Radio Universidad de Chile. De verdad que es un equipo gigante y que se va a ir además agrandando en la medida que en distintos momentos se van incorporando personas. Está nuestro guionista, tenemos un periodista también, Oscar, está, que es súper importante para esta etapa que viene ahora de difusión, de empezar, ¿cierto?, a contar más del proyecto. Así que estamos súper contentos de que sea un equipo así, grande, interdisciplinario y bien democrático. Ahí la Clau, que es nuestra como la jefa del proyecto, ¿cierto?, la responsable, se ha caracterizado por eso, porque que todos tengamos una voz y poder tomar decisiones en conjunto. Yo creo que, bueno, ahí también mencionar, ¿cierto?, a Erika de la Facultad de Teatro, Erika Valdés, o sea, de la Facultad de Arte, perdón, ahí estaba agrandando teatro como facultad, pero de la Facultad de Arte, también Daniel de Fono, que también trabaja con Sara, que ellos estuvieron como desde el principio en esta idea, así cuando no teníamos nada, porque partimos con una idea sin dinero, sin saber cómo se hacía un podcast, entonces partimos como estudiando desde cómo era, y bueno, yo creo que más que pensar así como en jefe o algo así, yo creo que es como esta posibilidad o oportunidad de articular. Como que a mí eso me entretiene, me entusiasma y también un poco, siempre me cuestiono si es suficiente, ¿no? O si uno lo está haciendo bien. A veces cuando uno cree que lo hace bien y te convence de eso, como que uno lo deja de hacer tan bien. Entonces, como que siempre también estoy pidiendo retroalimentación de cómo está el equipo, etcétera. Así que yo creo que somos un tremendo grupo humano que trabajamos por este fin que es poder llegar a la gente, ¿no? De una manera humana, amigable, y entendiendo que a todos nos va a pasar nomás. Bien, Rodrigo, Constanza, Claudia, les agradecemos por haberse sumado también en este espacio y a sembrar diálogos con nosotras y a contarnos de este tremendo proyecto que vamos a estar también esperando con ansia a que se pueda estrenar para poder también escucharlo y compartirlo. Muchas gracias Pues, por invitarnos. Yes. muchas gracias a Muchas ustedes por gracias. participar. Solo, Muchas perdón, antes gracias. de cerrar, pasemos el dato de la Semana de la Muerte, porque ahí vamos a tener un lanzamiento probablemente antes, nos falta tener la fecha exacta, pero igual vamos a aprovechar la Semana de la Muerte, que es el 28 y 29 de octubre, Clau, ¿cierto? ¿Sí? Sí, ¿Sí? En la Facultad de Medicina, con distintas actividades, hay cafés de la muerte, participan distintas instituciones, distintas organizaciones, hay actividades variadas, así que la Facultad de Medicina abre sus puertas ahí también para recibir a quienes les interese el tema, así que también dejamos ahí la invitación a la Semana de la Muerte. Perfecto. Vamos a estar Claudia, entonces compartiendo, perdón, vamos a estar compartiendo esta información. Si ustedes nos van mandando información de esto, también lo podemos compartir en nuestras redes. eso mismo quería pedir, si podemos después, ¿cierto? Ya hacerles llegar nuestro Instagram y nos pueden quizás etiquetar en cosas como relacionadas, porque un poco es esto, ¿no? Es como también vamos haciendo estas redes y bueno, y eso, muchas gracias y finalmente pedirles si podemos tomar como en algún momento después
que se corte la grabación, pero una fotografía para nuestro periodista, porque Sí. Oscar va haciendo una recopilación de todos los lugares o eventos a los cuales vamos, porque después hacemos como reels y cosas que también tienen que ver con demostrar el trabajo que hay detrás, ¿no? Que es este trabajo de Sí. transmitir comunicacionalmente. Así que les vamos a pedir después si podemos tomar una foto y ponerla en algún momento en también nuestras redes sociales. Sí, súper, no hay problema. Y lo que necesiten también de este capítulo va a estar a disposición de ustedes. Bien, Ya. pues muchas gracias y invitamos a todos quienes estén escuchando que puedan dejar también sus comentarios y sus reflexiones y vamos a estar atentas entonces a las redes para poder compartirla. Un abrazo. Que estén bien.